mira lo que hizo Napoleón, ¿será posible que si definitivamente yo me sumo a la lucha y soy partícipe de la independencia, de la libertad de mi país, yo también seré reconocido? Indiscutiblemente así fue. Hasta los A momentos. pesar de que muere en otro país, duerme con las vestimentas, hoy se le rinde homenaje a Simón Bolívar. Hoy se reconoce su trabajo y su lucha. Y obviamente no murió en vano, y no moriré en vano. Así es. Listo. Otras personas como Alejandro Humboldt, Francisco de Miranda, Marqués de Ustari, Amadeo Blanc. Se dice que Alejandro Humboldt definitivamente fue el que hizo que naciera esa ideología, porque de hecho Alejandro Humboldt y Bonpland se reunieron una vez que se encontraron en Europa, en una de sus reuniones, en uno de sus viajes, y él le dice, Bolívar, no sabes lo que significaría eso, lo que hicimos nosotros aquí, lo que hemos hecho, no hiciste en tu país, o sea, hazlo, Bolívar, trata de organizarte en tu país para que tú libres tu patria, ¿vale? Entonces ellos me empujaron. Definitivamente Simón Bolívar hubieron personas que significaron un empuje para lo que él iba a hacer, y esos personajes influyeron mucho en las decisiones que él tomó, definitivamente. Esto es todo. Para darle continuidad a Simón Bolívar, el niño, el joven, el hombre Simón Bolívar, hombre polifacético, fue héroe, escritor, educador, polifacético, sociólogo y politólogo. Fue un gran ser humano, un hombre inteligente como Bolívar. Su primer viaje a España tenía que ser algo inquietante, no solo porque iba a aprender gramática, iba a aprender matemáticas, francés, ciencias biológicas, sino porque iba a compartir con nuevas costumbres y nuevas tradiciones. Su primer viaje a España fue el 17 de enero de 1799. El futuro libertador, Simón Bolívar, vivió con uno de sus tíos maternos, don Esteban, quien gozaba de la aprecio de los reyes, por relaciones de amistad con don Manuel Mayo, un americano que vivió por largos años en Caracas y que era muy amigo de la reina. Sin embargo, el aprecio que tenía la reina de Bolívar le permitió a él estar en los sitios, ¿cómo se puede decir? Le permitió a Bolívar estar en una situación aventajada. Sí, le permitió estar en los sitios reales con relativa confianza. En la casa del Marqués de Ustari, Bolívar no solo aprende a pensar, sino a expresarse profundamente, pero también conoce a una noble dama que le roba el corazón. Se llamaba María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, hija de don Diego y de doña Benita Alaiza. Bolívar la amó con pasión, no solo por sus encantos y belleza, sino porque consiguió en ella el amor y la ternura que él perdió al haber muerto su madre. Sin embargo, don Diego fue advertido por uno de los tíos de Bolívar y por el Marqués de Ustari, diciéndole de las intenciones de Bolívar con María Teresa. Entonces él invita hace el enlace con la doncella, pero le dice con la intención de que lo vamos a posponer porque apenas Bolívar contaba con 17 años de edad. Tuvo que esperar 2 años y es el 24 de mayo de 1802 cuando contrae matrimonio con la señorita María Teresa. Sin embargo, esta joven pareja ilusionada regresa a Caracas con la intención Bolívar de poder disfrutar de sus privilegios, de su fortuna, pero la vida le jugó otra mala jugada. Es cuando María Teresa del Toro, casi 8 meses después de haberse casado, fallece, dejando a Bolívar en total desconsuelo. Esta prematura viudez fue un suceso decisivo en la vida de Bolívar. Permíteme la siguiente lámina. Y él lo reconoció de esa forma. Exclamó, miren ustedes cómo son las cosas. Si no hubieran viudado, quizás mi vida hubiera sido otra. No sería el general Bolívar ni el libertador. La muerte de mi mujer me puso muy temprano sobre el camino de la política. Sin la muerte de mi mujer, no hubiera hecho mi segundo viaje a Europa. Y es de creerse que en Caracas o San Mateo no me habrían nacido las ideas que adquirí en mi viaje. Fragmentos tomados del joven Bolívar de Gustavo Pereira 2009. Regrésala, por favor.
Luego del suceso de la muerte de María Teresa, Bolívar, esta situación lo obliga a regresar por segunda vez a Europa el 15 de agosto de 1805. Este joven caraqueño gozaba con apenas 22 años de edad, recién enviudado, y en Roma, en la cima de una colina, en presencia de su maestro Simón Rodríguez, jura consagrar su vida a la libertad de Hispanoamérica, el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, conocido el prócer más resaltante de nuestra historia. Fue un soñador con grandes metas, que no fue posible ver hecho realidad sus sueños, pero que sí lo planteó durante toda su existencia. Fallece físicamente el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia. Fallece físicamente porque su legado y sus pensamientos en nuestros días siguen más latentes que nunca. La otra. Como ya hemos visto, toda la vida de Simón Bolívar, de cuando su niñez, su juventud, su matrimonio, cuando siempre Bolívar mantuvo allí cuál era su pensamiento, cuál era su objetivo. A pesar de los diferentes fracasos, de las diferentes vicisitudes que tuvo, él se desanimó como cualquier ser humano, pero tuvo personas alrededor que le dieron quizás ese empuje y ese aliento que en ese momento necesitaba para poder avanzar. Y Bolívar siempre mantuvo esa visión. Por eso es que te dice que Simón Bolívar era un hombre visionario, era un hombre soñador, que quizás no veía tan cerca la independencia de su país, pero tampoco la veía lejana. ¿Por qué? Porque cuando una persona es un visionario, soñador, quizás ve el futuro, ve más allá de lo que otros puedan ver. Entonces, eso fue una característica muy importante de lo que fue Simón Bolívar y todo lo que se refiere a su pensamiento integracionista. En ese pensamiento integracionista, Bolívar, ¿qué buscaba? La unidad, la integración de los países que quizás tenían las mismas similitudes en política, en religión, en economía, pero el objetivo principal de él era que esos países fueran independientes de la colonia española, que de una vez por todas pudieran desarrollar cada país todos sus atributos que tenía. Es por ello que otra de las características principales de él era la integración, la unidad. Persistía en eso, e incluso el punto de partida para que se diera el proceso integracionista o la independencia de nuestros países fue la Gran Colombia. Desde la Gran Colombia, Bolívar estableció allí sus pautas, cuáles eran las estrategias para libertar los países, no solamente Venezuela. El deseo era libertar los países hispanoamericanos de América Latina, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, y uno de esas, él pudo apoyar desde la Gran Colombia las estrategias juntamente con Sucre, las que fueron la batalla de Junín y la de Ayacucho, las cuales se dieron en el año 1824, una en agosto, la de Junín, y la otra fue en diciembre de 1824. Entonces, ¿cuál era Simón Bolívar era un hombre entusiasta, le fascinaba la libertad, le fascinaba ser una persona independiente, y eso fue lo que él logró en todo, o lo que él quería transmitir en toda su vida, y murió muy joven. Pero una de las principales cosas que lo mantuvo a él firme fue el amor a su patria, el amor a Venezuela, a su gente, porque él convivió con ellos, vio la necesidad que había en cada persona, en cada esclavo. Todo para él, la igualdad era principal. No se enfocaba solamente en los blancos españoles o los blancos criollos, o no. Para Bolívar la igualdad era principal.
gubernamental. El 5 de julio del año 1811, como todos sabemos, se declara Venezuela independiente de la colonia española. Y allí en esos eventos de la época se acostumbraba a festejar con toques de trompeta, de corneta, con júbilo. La gente salía a las calles a celebrar. Como no se podía negar que había personas que no estaban de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque quizás tenían algo de la colonia española, o sea, de intereses o temor. Exacto, entonces, pero sí habían personas que celebraron y salieron a las calles de Caracas, en cada esquina se paraban y leían el acta de la independencia, tocaban cornetas, bueno, pero pasado un año, eso no se establecía como tal la independencia de Venezuela. Y entonces cae la República y Bolívar viaja, y desde Cartagena Bolívar escribe unos discursos, unos manifiestos, unos documentos, y vamos a empezar con el manifiesto de Cartagena. Esto fue a raíz de la caída de la Primera República, es decir, no se establecieron las pautas, la gente no se puso de acuerdo, hubieron convulsiones, desacuerdos, etc. Y esto produjo que Bolívar saliera de Venezuela y escribiera manifiestos o documentos dirigidos a las personas en el país, en Venezuela en todo caso. A sus seguidores. A sus seguidores, perfecto. Entonces el manifiesto de Cartagena fue uno de esos documentos que él escribió. Según lo que investigamos, fueron dos manifiestos. Uno escrito el 27 de noviembre de 1812 y el otro el 15 de diciembre del mismo año. Bolívar tenía 29 años, pero el manifiesto que fue más relevante en la historia fue el manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812, donde Bolívar, ¿qué hace allí? Declara las causas que produjeron la caída de la Primera República. Simón Bolívar hace referencia a las causas por las cuales se pierde la Primera República, es decir, no se estableció cuál era el objetivo, las personas no se pusieron de acuerdo, y incluso nosotros hemos visto eso en Venezuela, en la actualidad, pero Simón Bolívar no se rindió, siguió en la lucha, pero él en ese manifiesto, escrito en diciembre de 1812, establece cuáles fueron las causas. Dice: un sistema federal de gobierno. Bolívar no estaba de acuerdo con la autonomía política que planteaba este sistema de gobierno federal, ya que consideraba que nuestra población no estaba preparada para esta forma de gobernar. Necesitábamos ayuda, ¿verdad? Siempre Bolívar defendió la unidad, la integración. Y es lo que vemos hoy en nuestra actualidad. Él defendía a los países latinoamericanos o hispanoamericanos que se llamaban mayor conocidos en esa época, Bolivia, Perú, Venezuela, Panamá, países que tuvieran similitudes con nuestra religión, con nuestras raíces, con nuestro idioma, con nuestras costumbres, nuestra cultura. Se buscaba la unidad de esos países. Y él no estaba de acuerdo, o sea, la caída de la Primera República se dio por un sistema federal de gobierno que Bolívar dice que él no estaba de acuerdo con la autonomía política que planteaba este gobierno federal. Quería la unidad, quería que trabajaran juntos. Segundo aspecto, las continuas disculpas a los realistas por conspirar. Bolívar estaba en desacuerdo en que los ataques de los españoles eran perdonados por las autoridades del gobierno y esto le permitía a la corona española fortalecer sus ejércitos. O sea, ellos venían y así y después pedían perdón al gobierno. Entonces, y ellos por interés y XY aceptaban eso. Entonces, ¿qué le daba oportunidad a la corona española en ese aspecto? Oye, tener la oportunidad de armar un ejército que estuviera más allí firme. Y entonces, por eso es la causa de la Primera República, porque no se estableció un objetivo claro en ese momento. Dice: ausencia de un efectivo cuerpo militar.
el ejército patriota no tenía tropas preparadas para enfrentar una guerra contra los realistas que sí estaban organizados. Ellos sí tenían, dijéramos en los momentos de rebelión, de convulsión, de los desacuerdos, ellos en vez de estar allí, ellos se daban a la tarea de formar esos grupos de militares o de personas que participaran, pero de una forma organizada. Y como cuarto podemos ver el despilfarro de la renta pública y creación del papel moneda. Se despilfarró el dinero por parte del gobierno republicano, generando un descontento en las personas que apoyaban a los patriotas, los cuales se inclinaron hacia el bando de los realistas, es decir, volvieron allá donde los españoles, porque no vieron resultados. Entonces, esa fue una de las causas también de la caída de la Primera República. Y por último, dijeron, para completar, el terremoto del 26 de marzo de 1812. Quizás no fue la consecuencia del terremoto, sino que la Iglesia Católica actuó a favor de los españoles para influenciar en contra de la causa independentista. O sea, ellos comenzaron a decir que había sido un castigo de Dios, que había sido algo espiritual, que porque ellos se rebelaron contra la colonia española les vino el terremoto. Y en esa época y en esa época existía mucho el misticismo, que si el sol estaba de este lado, entonces sucedía esto. Entonces, esto también fue una causa de que Y se ayudó tanto la día, pues. independencia no se diera como tal, no se consolidara. Perfecto. Eso. ¿Y qué me pasa a mí si duró tanto tiempo parado? Ahora el profesor. Un aporte, ¿no? Hay una frase que Bolívar dice que fue con otro propósito, ¿no? Interpretada. Bolívar no se refería de que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Bolívar se refería a esta frase: analícenla y búsquenla para que ustedes descubran la verdadera esencia de lo que estaba pasando. La convicción de aquel hombre. Si la naturaleza de la iglesia y el poder eclesiástico se opone contra la naturaleza de nuestra independencia, Lucharemos contra ella. lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Porque para ese momento del terremoto, el río revuelto, De Sí. Caigua. ganancia del pescador. Y la Iglesia Católica estaba aprovechando en ese momento no solo de confundir al pueblo sobre la naturaleza de la independencia. Y cuando usted va a la realidad, no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, ojo, no es cristiano, no viene de ese mundo, del modelo eclesiástico, pero la realidad de la historia te dice que fue tan tergiversada la historia como tal, que hicieron ver que Bolívar estaba en contra de Dios. Y era una total y absoluta falsedad de una realidad en la cual Bolívar era un hombre de principios eclesiásticos. ¿Qué fue lo que sucedió? Era que no estaba de acuerdo con la actitud de la Iglesia Católica. Bueno, eso tiene su historia también. Igual que en Sí. otro tiempo, ¿no? Las monarquías tienen su historia. Le dan su toque político. Es casualidad que los herejes eran personas cultas, con poder económico, en la Europa del siglo de la Edad Media. Algo precisamente. Juana de Arco. También nos quitaron la cabida de las mujeres. Algo que usted decía precisamente, la iglesia se basaba en eso porque muchas monarquías de la época y siempre se ha dicho así que son favorecidos por los dioses. Y entonces ir en contra de esa monarquía precisamente estamos en contra de la iglesia. Sí, pero sencillamente el terremoto uno lo puede ver desde otro punto de vista. No fue por el hecho de ellos rebelarse en contra de la corona española o del colonialismo. No. O sea, pero ¿qué quisieron ver? Como lo decía el profesor, en vista de la revolución, de la cosa, de las confusiones de las personas, metieron allí esa parte. Y esto dio pie a que no se Concretara. consolidara la independencia. Pero Bolívar concluye este manifiesto haciendo una invitación a las personas a quien fue dirigido, a los neogranadinos que dice actual Colombia, a que defendieran su patria. Y que como él sentía ese amor hacia la patria, bueno, él quería transmitirlo también, que ellos defendieran su patria y se armaran de valor para los próximos luchas por
Yo creo que en ese momento ellos no estaban preparados para eso. No. Ellos ya estaban influenciados a nivel de la iglesia y todas las personas que habían propiciado ese ser humano de esa época. Por eso que hablamos del hombre nuevo, que lo forman desde pequeño. Porque definitivamente hay que comenzar a formarlos desde pequeño, porque para esa época definitivamente ideológicamente no estaban preparados y formados esa gente, sino como yo le digo, con la información religiosa, que si me porto mal, o sea, No, y la iglesia, que la por iglesia eso toda la vida... la iglesia entiendo mucho la formación del hombre de esa época. Porque lo que pasa es que la iglesia y los nobles eran los grupos que eran privilegiados por la monarquía, o sea, eran los que gozaban de privilegios, donde los blancos criollos, los otros eran los no privilegiados. Sí, bueno, exacto. Eso es lo que Allí se pasa. corrobora lo que existían intereses. Claro. Intereses. De hecho, la frase. Y por eso que eso ocurre hay que darle Eran duro ahorita políticos. también. La frase esa de que si la naturaleza se opone, y le agregamos la palabra, si la naturaleza, la iglesia católica se opone, Influencia sobre ¿no le el suena hombre de la época. razonable Sí, sobre ese planteamiento? tiene otro sentido. Y eso solamente cuando usted va a la historia y ve los libros y los referentes históricos, los historiadores lo citan, pero ese libro está oculto dentro de la historia. La amiga va Por el momento. Hay unos autores que dicen que ese fue un momento, ahí se mostró Bolívar hombre, como cualquier hombre tuvo una debilidad. La debilidad de él también en ese momento tan crucial, que ellos estaban cuando estaban llegando a Caracas, que ocurre el terremoto, dice que Bolívar tomó esa frase más a la parte personal como ser humano, todos los seres humanos cumplimos a veces momentos de soberbia, de impotencia, y por eso también en muchos autores dicen que lanzó ese pensamiento que lo han formado en grande. Muchos toman contradicciones con la Iglesia Católica, otros lo nombran con la Iglesia Católica. Por eso que digo que la historia de Venezuela es muy nutrida, y para entenderla un poco hay que leer, profundizar y penetrarse mucho, porque hay contradicciones de autores bárbaramente. Lo que te hacen, lo que A te lo largo de la dicen, historia. lo que te hacen a Y ti no tener podemos tu decir que criterio. una verdad es verdadera. Y es definitiva. Ni es definitiva. De eso siempre digo. Ajá, ¿qué terminó? Dale, dale. Venezuela siempre repite sus hijos. Dale, nada. Sí, pero de allí depende nuestra percepción. Sí, Por ejemplo, en de el caso cuando el tío lleva a Bolívar, según Herrera Luque, te dice que Bolívar joven está jugando pelota con un muchacho y el muchacho le tira la pelota. Bolívar bravo le vuelve a lanzar la pelota y la tía le dice, discúlpame. Esa es Historia Fabulada de Venezuela, tomo 1 de Herrera Luque. Y dicen que él le dijo que no se iba a disculpar con nadie porque él le había lanzado la pelota por su mismo temperamento de Bolívar. Y dicen que esos dos seres, que era el príncipe, se iban a enfrentar después en la historia, en el tiempo de la historia. No, Entonces no. la historia de Venezuela es muy rica. Dale, ve. No, pero eso no era el hijo de la reina. Era el hijo de la reina, ya él era grande, era un niño. El compañero. Por favor, presten atención rapidito. Terminamos que este grupo termine sobre su posición, unos 15 minutos a un breve debate, y nos vamos a almorzar, retornamos, y de 2 a 3 continuamos. ¿Sí? Sí, Ok. dale. Siguiendo el orden, Yo también me canso. en el que estamos ahorita, que es de Bolívar No, vale, tranquilo, y sí. su pensamiento integracionista, hubieron 3 momentos o 3 grandes manifiestos después que sucede que la Primera República cae y que no tuvo éxito, no se consolidó. Eso que se firmó en junio de 1811. Bolívar pasa por tres grandes momentos tratando de consolidar eso que él quería, que era la independencia definitiva de América Latina y sobre todo de Venezuela. Entonces, lo primero que hace, o esos grandes 3 momentos que nosotros queremos enumerar, es el manifiesto de Cartagena, que ha sido el primero después que cae esa Primera República. Y luego desde Jamaica está la famosa Carta de Jamaica,
Esta es una carta en donde Bolívar sucedió en septiembre de 1815, en búsqueda de conseguir esa independencia por la que tanto soñaba de su pueblo. Trata desde el punto de vista literario y plasmando, expresando sus ideas mediante esa carta, trata de abrirle al mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y fundamentalmente en Londres, en Inglaterra, porque interesaba, trata de abrirle todo un análisis desde el punto de vista político, social, geográfico, y hasta poblacional, y donde hace un balance de lo que había sido la guerra aquí, y donde en esa carta él trata de imponer de nuevo qué pasó y qué necesita que suceda, y exclamándole al mundo que ellos aquí estaban fortalecidos y que supieran cómo estaba la situación latinoamericana. Dale. Desde Jamaica, él intenta pedirle ayuda a Inglaterra, pero luego, por conclusiones de él, decide pedirle ayuda a Haití y se va a Haití. Y Haití le respondió positivamente y se viene con esa ayuda para acá. En realidad la ayuda que él estaba buscando era ayuda desde el punto de vista para tratar de conseguir embarcaciones, tratar de conseguir armamento y prepararse para lograr su fin último, que era la independencia. Y aquí hay un extracto de lo que él plasmó en esa carta. Vamos a leer. En esta parte dice: es una idea grandiosa pretender formar todo el mundo nuevo, una sola nación con un solo vínculo, que ligue sus entre sí, y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, una costumbre, una religión, que debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederarse los diferentes estados que haya de formarse. Que era la idea de integrar entre lo que era Venezuela, Colombia, la Gran Colombia, y finalmente integrar América Latina. Y él finaliza, este fue otro extracto que saqué que me pareció, que me gustó y lo coloqué abajo. Finalizó porque la unión es el camino para la integración de nuestra América. Así es. Era lo que estaba buscando él, pues, y que al final el fin último, como se logró, fue unido. Y casi siempre resaltó eso. El otro gran evento de esos tres que yo nombro, que fue el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y los discursos que él impulsó desde la Asamblea de Panamá. Eso se dio entre estas fechas de 22 de junio y 15 de julio de 1826. En la carta de Jamaica, se me olvidó mencionar eso, cuando él le abre la situación, la fortaleza, lo que él estaba pensando con la integración latinoamericana, las ayudas que consiguió, y le abre eso al mundo y se lo hace conocer a los Estados Unidos, a Europa y a todo el mundo, eso fue, según los doctrinarios que pudimos averiguar, que fue lo que hizo que cayera la Segunda República. Porque, por supuesto, los intereses de los capitalistas no estaban de acuerdo en que se independizara Latinoamérica. Después vuelve que llevó varios golpes Bolívar, y después vuelve el hombre y sigue con esto que se le ocurrió para hacer un frente, como hacer una unión latinoamericana, y lo hace desde una asamblea de Panamá. Ahí es lo que ellos llamaron como el nacimiento de una tercera república, según los doctrinarios, porque bueno, estaba en esa época. Dicen que esto lo hizo Bolívar con dos propósitos. Un propósito que era unir toda la región centroamericana, incluyendo hasta México, hasta llegar a México, porque ya es el límite con Estados Unidos. Todo lo que era Centroamérica, unirlos a ellos y desarrollar juntos economía, lo social, lo cultural y lo político. A esas asambleas asistieron representantes de México, de Colombia, de Perú, de Centroamérica y también algunos de Inglaterra.
Bolívar logró, con esos discursos que se pactaban en esa asamblea de Panamá, se logró bastante. De hecho, ellos lograron consenso, lograron algunos suscribir tratados o acuerdos ahí entre los representantes que iban de todos los países, ¿verdad? Pero no se conformaba con esos pactos bilaterales, porque él quería hacer algo más grande en donde la Unión Centroamericana tuviera tanta fuerza como los imperios y que eran más viejos, porque Europa es de las ciudades más grandes del mundo, cuando el imperio romano y de los atrás, quería hacer eso. Yo creo que también era algo así como, sabía que contra quien se iba a enfrentar era algo muy grande. Y que de paso estaba buscando esa consolidación para que pudiera enfrentar a y que de paso ya lo había sentido, el poder que tenía. No podía solo irse con uno solo. Yo les recomiendo dos libros que son de cabecera para entender este nuevo hombre y sociedad, ¿no? Hay un libro que es El arte de la guerra de Sun Tzu, téngalo siempre a mano, y el libro de Maquiavelo, combínenlo. Hay una palabra Sun Tzu, en general Sun, es un libro milenario. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estúdiate a ti mismo, estudia a tu enemigo y tendrás una victoria segura. Piense que Bolívar, de alguna manera, hizo contrapeso a algo que decía Maquiavelo. Maquiavelo planteaba: divides y vencerás. Fíjate el contrapeso de Bolívar: unes y ganarás. Entonces, creo que quizás la estrategia o lo que es el enfoque táctico, político, social y militar dentro de las estructuras de la unificación de la Gran América o la Gran Suramérica, no América para los americanos, no, América para los suramericanos y la Gran Suramérica, la Gran Colombia. Y quizás a partir de ahí estamos dando respuestas oportunas a una realidad social, económica y política que nuestros ancestros en la historia, como lo planteaba el comandante en jefe inmortal Bolívar, diría yo, el gran general de esta patria, junto con lo que hoy históricamente Bolívar también lo planteó en sus procesos de independencia, Venezuela busca una salida a esa realidad. No es algo inventado, es algo histórico y que creo que reflexionando ese Congreso Anfictiónico de Panamá, que le dio una salida a la realidad política y social de nuestro pueblo, hoy Latinoamérica tiene otra historia que contar. Fue súper trascendental lo que se logró con estas asambleas que se hacen en Panamá, porque se lograron reunir y acordar y firmar tratados para juntos salir adelante. Después que todo esté encaminado y que Bolívar estaba satisfecho porque habían logrado muchísima unión, muchísimos acuerdos y se veía que iban a desarrollar, él tenía un triunfo internacional, pero tenía un asunto pendiente, que era la independencia definitiva de Venezuela, porque todavía no la habíamos obtenido. Y en enero de 1821 se presenta la oportunidad, porque Maracaibo se pronuncia por la Gran Colombia y pide la protección de dicho gobierno. Es ahí cuando Bolívar se arma todo y el 24 de junio de 1821, como ya saben, en las sabanas de Carabobo, millares de hombres que lucharon y se obtuvo la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo. Con eso, bueno, Bolívar finaliza una de sus metas más anheladas por el que luchó tanto. Y aquí, al final, está un pensamiento también que sacamos que me gustó mucho, que es que, Señor, empezar nuestras funciones, yo he terminado la mía. Era ya en sus últimos días. Y